Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, en el que estamos hablando de punteros, y vamos a continuar con ello. Vamos a hablar en este vídeo de punteros y memoria, ¿no? Cómo se gestiona la memoria a la hora de utilizar punteros. En vídeos anteriores ya hemos hablado de qué son los punteros, cómo se declaran, cómo se almacenan direcciones en punteros, incluso qué es el deferencing con punteros, que es lo que vimos en el último vídeo. Diferenciar punteros no es ni más ni menos que acceder al valor almacenado en la dirección de memoria a la que apunta un puntero. Eso es diferenciar punteros. Y vamos a comenzar a hablar de algo importante, que es la ubicación de la memoria dinámica. Ya mencionamos en el vídeo anterior que los punteros son especialmente importantes a la hora de manejar estructuras de datos complejas como listas, árboles, etc., objetos, y es fundamental entender cómo se gestiona esa memoria dinámica. Pero para eso primero tenemos que, bueno, pues tener una fotografía general, por decirlo de alguna forma, de cuál es la estructura de la memoria cuando trabajamos con una aplicación, cuando trabajamos con un programa. Es decir, a la hora de trabajar con un programa, dónde y cómo se almacenan variables, constantes, objetos, arrays, listas, punteros, etc., ¿no? Y para ello, pues por lo menos tenemos que saber que la memoria de un ordenador a la hora de manejar una aplicación se divide en 4 partes fundamentales. La primera parte de la memoria RAM, es lo que denominaríamos la parte de segmento de código o parte de segmento texto. Esta primera parte contiene el código ejecutable del programa que estés creando. Es un área de solo lectura y, bueno, pues almacena las instrucciones que la CPU va a ejecutar, ¿no? El código aquí es estático y no va a cambiar durante la ejecución del programa. El código que se inserta en esta sección de la memoria. Luego tenemos una segunda parte de la memoria, que es la que se denomina parte del segmento de datos. Esta parte, a su vez, se subdivide en 2 grandes partes. La parte de datos inicializados para variables globales, variables estáticas, que ya tienen un valor asignado por el programador, por eso se llama esa parte así, ¿no? De datos inicializados. Y luego también tenemos una segunda parte dentro de este segmento de datos, dentro de esta parte de la memoria, que es la parte de datos no inicializados. También se la denomina en ocasiones como parte BSS. Y como digo, es una subparte de este segmento de datos, de esta parte de la memoria. Y aquí en la BSS viene de Block Started by Symbol, si no recuerdo mal. Y bueno, pues aquí se van a almacenar las variables globales y estáticas que no se inicializan explícitamente en el código. Es decir, que por convención se inicializan a 0. Cuando menciono variables estáticas es algo que todavía no hemos visto en el curso, así que solamente me estarán entendiendo aquellos que tengan conocimientos de programación en otros lenguajes, ¿no? Y hayan venido aquí a aprender un poco de C++. Pero si no lo entendéis, qué son las variables estáticas y no entendéis del todo qué estoy diciendo, no os preocupéis, ¿no? Simplemente que os vaya sonando. Este segmento, el segmento de datos, reserva un espacio en memoria, pero no ocupa espacio correspondiente en el archivo ejecutable del programa, ¿no? Y luego están las 2 partes que más nos importan a nosotros con lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con el tema de los punteros, que sería la parte de la memoria denominada stack, y aquí ya seguramente que os van sonando un poco más los términos, ¿no? Aquellos que no conocíais esto que estoy mencionando. El stack o pila sería otra parte de la memoria RAM y el heap, o también denominado montón, sería la cuarta parte de la memoria RAM que manejamos a la hora de crear una aplicación. Da igual que estemos hablando de C++ o que estemos hablando de cualquier otro lenguaje de programación. Estas 4 zonas de la memoria son las 4 principales que se manejarán a la hora de crear una aplicación. Centrémonos, como decía, en estas 2, en el stack, en la pila, y en el heap, en el montón. El stack es utilizado para la gestión de llamadas a funciones, el almacenamiento de variables locales, el parámetro de las funciones, lo que devuelve una función con return. Todo eso se almacena en el stack. El stack tiene un tamaño limitado, que está predefinido normalmente por el sistema, aunque también el desarrollador lo puede configurar, ¿no? El tamaño del stack, pero por defecto suele estar el tamaño del stack configurado por el sistema operativo donde se está ejecutando la aplicación, ¿no? El que tenga tamaño limitado quiere decir que, bueno, pues
programando, puedes llegar, sobre todo si no programas correctamente, puedes llegar a sobrepasar el tamaño asignado por defecto en el stack para almacenar cosas. Y seguro que aquellos que programáis muchas veces habéis sobrepasado ese tamaño asignado, ¿no? Ese tamaño limitado que nos proporciona el stack. Es lo que se conoce como Stack Overflow. Stack Overflow, que además es el nombre del mejor foro de programación que hay en Internet y que si no lo conocéis recomiendo que lo visitéis, ¿no? Bueno, pues el Stack Overflow, cuando se comete este error o cuando ocurre este error a la hora de ejecutar una aplicación, quiere decir que el tamaño que se asignó al stack ha sido sobrepasado, pues o bien por un bucle infinito o bien por un montón de llamadas a variables que hacen que pues, el tamaño del stack, el tamaño de almacenamiento, se vea sobrepasado. Esta parte de la memoria se la conoce también como memoria de tipo LIFO, es decir, el funcionamiento, digamos que es de manera LIFO. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues estas son las siglas de Last In, First Out, es decir, el último en entrar, Last In, es el First Out, es el primero en salir. Y es que resulta que en el stack los datos se van almacenando en forma de pila, como el que va apilando en un suelo libros, uno encima de otro, ¿no? Una pila de libros, por eso se le denomina pila, porque los datos se almacenan en forma de pila, es decir, en una torre, ¿no? Insisto, es como si vas almacenando, pues, una pila de libros, ¿no? Imagínate que vas almacenando un libro y luego pones otro libro encima y otro libro y otro y así, pues vas almacenando libros en pila, libros o cualquier otra cosa. Entonces se le dice que es last in. El último en entrar, imagínate que fueran libros, pues el último en entrar sería este de aquí, ¿no? Pues a la hora de que esto se libere, a la hora de eliminar un elemento de esta pila, el primero en eliminar tendría que ser este, el último en entrar, ¿no? Por eso se le denomina last in, último en entrar, first out, el primero que se va cuando se elimina memoria de aquí del stack, ¿no? Digamos que se van eliminando en orden inverso a cómo fueron almacenándose, ¿no? Es decir, primero se almacenó este, pues este será el último en salir. Hay que señalar también que la gestión de esta memoria es automática, ¿no? A pesar de que el desarrollador de la aplicación podría determinar el tamaño, pues la gestión de esta memoria, como digo, es automática y, bueno, se asocia estrechamente con el flujo de ejecución de un programa. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros llamamos a una función, la llamada a esa función se almacena en el stack, ¿no? Y cuando la función ya se ha ejecutado, digamos que esa llamada y todo lo que devuelve la función, pues se elimina del stack, ¿no? Entonces, dependiendo del flujo de ejecución, pues así se van almacenando datos en el stack y se van eliminando, ¿no? Digamos que es como si fuera una especie de reloj cronológico que va registrando lo que hace el flujo de ejecución del programa en cuanto a llamadas, valores de retorno, declaración de variables locales. Las variables locales, por ejemplo, una variable dentro de una función se crea dentro de la función, pero cuando la función ya se ha ejecutado, esa variable que se declaró dentro de la función desaparece de la memoria, ¿no? Entonces el flujo de ejecución es quien va marcando el paso de qué se almacena y qué se elimina de aquí del stack y, como digo, es de forma automática. Y luego tenemos la otra parte de la memoria, que es el heap, que es la región de la memoria utilizada para la asignación dinámica de memoria. Y esto es lo verdaderamente importante y que tenemos que conocer a la hora de manejar punteros en C++, ¿no? ¿Qué quiere decir la asignación dinámica de memoria? Pues es la asignación que se hace de memoria durante la ejecución del programa. A diferencia del stack, que era gestionado de forma automática, en C++ el heap es gestionado explícitamente por el programador. En C++, en otros lenguajes no es así. Pero en C++ sí, el heap, esta parte de la memoria, es la que se gestiona o la que el desarrollador, el programador, gestiona de manera manual, por decirlo de alguna forma. Y esto el programador lo hace pues mediante asignaciones, como veremos ahora después con ejemplos sencillos, y liberaciones de memoria. Y su tamaño, el tamaño que se asigna aquí al heap, es mucho más flexible que el stack. Recordad, os he mencionado hace un instante, que el tamaño del stack es limitado y es asignado pues de manera automática por el sistema, aunque el programador también puede darle un tamaño
concreto, pero es un tamaño fijo. Sin embargo, el tamaño del heap es dinámico, el tamaño del heap se puede adaptar pues a lo que necesite la aplicación, a lo que necesite almacenar. En ese sentido, el tamaño del heap puede crecer, puede menguar, depende de lo que se necesite en cada momento. Se ajusta el tamaño en tiempo de ejecución, según las necesidades del programa. ¿Qué ocurre con esta parte de la memoria, con el heap? Pues que su gestión mala o gestión ineficiente o la mala programación de la gestión de esta memoria dentro del programa pues puede dar lugar a problemas. Problemas como la fragmentación de la memoria, las fugas de memoria de la que hablábamos en vídeos anteriores, denominadas memory leaks, etc. Pero que el tamaño de esta memoria pues se pueda gestionar de manera dinámica durante la ejecución del programa y que no sea un tamaño limitado, pues tiene numerosas ventajas, ¿no? Esta organización de la memoria pues nos va a permitir manejar diferentes tipos de datos, diferentes tipos de operaciones, proporcionando tanto el almacenamiento estático para código y variables globales estáticas como dinámico para operaciones y datos que cambian en tiempo de ejecución. Los detalles de esto pueden cambiar entre los diferentes lenguajes de programación y las plataformas de ejecución, pero digamos que esto que os acabo de explicar es, a grandes rasgos, el modelo general de organización de la memoria y es un concepto fundamental en informática y sobre todo a la hora de programar. Por eso os he tenido que hacer esta introducción para entender bien cómo funcionan los punteros y dónde se almacena pues tanto el puntero como la dirección de memoria a la que apunta un puntero. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, tengo aquí un pequeño programa nuevo que llamo Punteros y Memoria, donde pretendo ilustrar con el código más sencillo posible qué ocurre cuando nosotros declaramos un puntero, dónde se almacena ese puntero y qué ocurre cuando utilizamos ese puntero para apuntar, como vimos en el vídeo anterior, ¿verdad?, pues a una dirección de la memoria. ¿Dónde está esa dirección de la memoria exactamente? ¿Qué ocurre? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tengo el esqueleto del programa y lo primero que voy a hacer va a ser declarar un puntero de tipo entero. Así que aquí, pues, int, a continuación un asterisco, ya sabéis, y el nombre que le vamos a dar al puntero. Yo voy a llamar esto intptr, por ejemplo, ¿no? Yo podría dejar esto así y esto no nos va a dar ningún error. Sin embargo, esta declaración de puntero, si yo la dejase aquí y a continuación siguiese programando, digamos que no está considerado una buena práctica de programación, ¿no? Cuando declaras un puntero y en principio no tienes muy claro a dónde va a apuntar, como digo, no es una buena práctica dejarlo así. Si no inicializas un puntero, si no le das inmediatamente pues la dirección a la que tiene que apuntar, el puntero puede contener cualquier valor residual que estuviese en memoria en ese momento, es así, ¿no? Entonces, podría apuntar, quiere decir que podría apuntar a cualquier dirección de memoria aleatoria, un valor indeterminado, que va a depender de lo que previamente pues, estuviese almacenado en esa posición de la memoria, antes de la declaración del puntero. En este programa no hay nada, antes. Pero, en un programa grande, si vas a declarar un puntero por primera vez sin inicializarlo inmediatamente, pues no es buena práctica hacer esto. La buena práctica es que si de momento no va a apuntar a ningún sitio, pues lo inicialices a null. Es decir, por ejemplo, abrimos llave, cerramos llave y dentro de las llaves le decimos nullptr, ¿no? Esto ya sería más correcto. Con esto nos aseguramos de que el puntero pues no apunta a nada que quede residualmente en memoria de líneas anteriores de nuestro programa, sino que apunta a nulo. Así que bueno, pues aquí tenemos nuestro primer puntero, no lo hemos inicializado a nada, pero ahí está, ¿no? Entonces, ahora vamos a imaginarnos que queremos asignar un espacio en la memoria y que el puntero que acabamos de crear apunte a esa dirección. Bueno, pues mirad, aquí lo podríamos hacer de muchas formas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros en C++ utilizamos el operador new, pues lo que estamos haciendo, siempre que utilicemos este operador new, o casi siempre, es asignar ese espacio de la memoria en el heap. Es decir, si yo ahora, una vez que he declarado ese puntero que no apunta a ningún sitio, digo que mi puntero, el que acabo de declarar y que he llamado intptr, pues va a ser igual a newInt, punto y coma, ¿qué estoy haciendo con esto? Pues estamos asignando memoria para un entero en el heap, gracias a esta instrucción new, es decir, esto reserva
un espacio en la memoria en el heap. Teníamos el heap, imaginaos que esto es el heap, pues en newInt lo que ha hecho es asignar de momento un espacio, no hay ningún valor dentro de ese espacio de momento, pero esto, como digo, está asignado en el heap, ¿no? Y el puntero, nuestro puntero lo que hace, gracias a esta igualdad que hemos establecido ahí, es apuntar a ese espacio, lo correcto sería que la flecha estuviese apuntando ahí, a ese espacio de memoria en el heap, ¿no? Y como digo, la asignación en el heap se hace gracias a la instrucción new. ¿Y dónde está ese puntero? Porque claro, el puntero de nuestro programa imptr tiene que estar en algún sitio. Bueno, pues el puntero se almacena en el stack. Es decir, aquí tendríamos el espacio correspondiente para almacenar a nuestro puntero y ese puntero apunta a ese espacio en la memoria del heap. Recordad lo que os mencioné al principio de este vídeo. Variables locales. Todo lo que sea local, todo lo que durante la ejecución del programa se crea y se destruye, por ejemplo, parámetros de una función, variables dentro de una función, llamadas a una función, punteros, todo eso se almacena en el stack. Y este puntero que nosotros hemos creado se almacena en el stack, el puntero. Pero, como buen puntero que es, apunta a un espacio en la memoria del heap. Y este espacio en la memoria del heap lo hemos creado gracias al operador new. Como el puntero era de tipo entero, pues evidentemente tiene que apuntar a un espacio de tipo entero, ¿no? De ahí lo de new int. Bien, si yo ahora, por ejemplo, imprimo en consola con la instrucción cout, pues mi puntero, vamos a poner aquí, por ejemplo, un salto de línea de esta forma, lo que estamos haciendo con esta instrucción es imprimir la dirección de memoria a la que el puntero apunta. Es decir, aquí no estoy imprimiendo en consola la dirección del puntero en el stack, no. Lo que estoy haciendo es imprimir la dirección en memoria que hemos creado en el heap de ese new int. Recordar que los punteros tienen como finalidad almacenar direcciones de memoria. Entonces, si yo le digo que me imprima el puntero, pues me va a imprimir una dirección de memoria. Pero ojo, no es la dirección de memoria del propio puntero que está en el stack, no. Es la dirección en memoria que he creado en el heap para ese valor de tipo entero. Si yo guardo cambios y ejecuto este programa, pues veremos cómo esto que vemos aquí, ¿qué es? Pues es la memoria en el heap, la dirección de la memoria en el heap de ese entero que todavía no tiene ningún valor, pero me da igual, ¿no? Es decir, esto se corresponde con esa dirección de memoria del heap. Otra cosa es que quisiera yo imprimir la dirección en memoria del puntero, del propio puntero. Recordar que el puntero está almacenado en el stack, ¿no? Aquí es donde tengo intptr. Si yo quisiera imprimir en consola la dirección en memoria del propio puntero, pues ya deberíais saber cómo lo haremos o cómo lo tenemos que hacer. En ese caso tendría que poner delante el símbolo ampersand. Poniendo el símbolo ampersand, lo que hago es imprimir en consola la dirección en el stack del propio puntero. Y además, mira, voy a hacer una cosa. Voy a copiar la instrucción para que veáis que son direcciones de memoria diferentes, evidentemente. Una sin ampersand y la otra con el ampersand. Pues esto cambia radicalmente. Esto imprime la dirección en el heap del entero, mientras que esto imprime la dirección del propio puntero en el stack. Si guardo cambios y ejecuto el programa, veréis cómo las direcciones de memoria son diferentes. Esta primera dirección es la del heap, del entero, mientras que esta segunda dirección es la del stack, la del propio puntero. Sé que esto puede ser un poco aburrido, pero es fundamental entenderlo para el manejo de punteros en C++. Y para ir finalizando ya y no aburriros más, con esto que es necesario, pero no quizás demasiado divertido. Hemos visto, o he mencionado anteriormente, que lo que almacenamos en el heap, en esa memoria dinámica que puede crecer y decrecer según las necesidades del programa en tiempo de ejecución, ¿verdad? Esto es lo que hacía el heap. Pues hemos visto que lo que almacenamos ahí en el heap en C++ está gestionado por el programador, ¿no? Es el programador quien asigna los espacios, quien libera esos espacios de la memoria. En C++, en otros lenguajes como Java, no es así. Lo que se asigna y se destruye en el heap se hace de forma automática, pero en Java y en otros lenguajes, gracias al garbage collector del que ya he hablado en mi curso de Java. Pero en C++ es manual. Y aquí está, cuando os he explicado todo esto de la memoria, aquí quizás podéis empezar a vislumbrar
cómo C++ es un lenguaje de más bajo nivel que Java, por ejemplo, por compararlo con algún lenguaje, y cómo nosotros como programadores gestionamos de manera más directa lo que hacemos con la memoria que en otros lenguajes, que es todo automático. Nosotros pues determinamos aquí qué espacio asignamos y cómo lo destruimos. En este programa yo no he destruido nada, así que en este programa pues he creado un espacio en el heap, pero bueno, a ese espacio apunta un puntero, pero aquí pues no he liberado nada, no he destruido nada. Para liberar esa memoria, pues tendríamos que utilizar la instrucción delete en C++, ¿no? Vamos a terminar con un pequeño ejemplo. Mirad, voy a quitar estas líneas de código, vamos a crear de nuevo un puntero y automáticamente lo vamos a asignar a un espacio en el heap. Es decir, no lo de antes, que era declarar puntero y después asignarlo, sino todo en una línea. Así que, pues aquí int, asterisco, voy a llamar a esto int ptr igual que antes, pero a diferencia de antes, directamente lo asigno a un espacio en la memoria del heap. Ahí está. Y ahora además, en ese espacio que acabo de crear en el heap, vamos a almacenar un valor, que antes no he almacenado nada. Por ejemplo, el número 10, por poner un ejemplo. Así que, ¿cómo lo haríamos? Recordar lo que vimos en el vídeo anterior. Para asignar un valor a través del puntero, pues utilizamos intptr, en este caso, que es el nombre del puntero, con un asterisco delante, ¿verdad? Igual a 10. Y con esto, pues estamos asignando un valor en ese espacio de la memoria al que apunta el puntero. Es decir, espacio, y asignamos valor a través del puntero, visto en el vídeo anterior, como digo. Hecho esto, vamos a imprimir ahora, pues algo muy sencillo, que es lo que hay almacenado, el valor que hay almacenado en el espacio al que apunta el puntero. También lo vimos en el vídeo anterior. Vamos a poner aquí, por ejemplo, valor antes de borrar, o antes de delete. Vamos a ponerlo así todavía, ¿no? Que es más claro, ¿no? Y aquí, pues, utilizamos el asterisco y el nombre del puntero para imprimir el valor. Y aquí pues un salto de línea. Así que nada nuevo, ¿verdad? Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues debe de imprimir un 10 y punto. Es decir, valor antes del delete, antes de borrar. No he borrado nada, 10. Hasta aquí no hay nada nuevo. Pero si yo ahora, como programador, quisiera liberar memoria, lo que haría sería utilizar la instrucción delete y el nombre del puntero, es decir, int ptr. ¿Qué estamos haciendo con esto? Voy a incluir aquí un comentario. Pues aquí estamos liberando memoria. Es decir, esa memoria que hay en el heap la estamos liberando. Y ojo que esto es importante. Lo que le estamos indicando al sistema es que la memoria previamente reservada, donde se almacenó el valor 10, esta memoria en el heap, ahora puede ser liberada y reutilizada para futuras asignaciones. Ese espacio en la memoria se eliminó y puede ser reutilizado. Claro, esto tiene un problema, es que también tenemos un puntero, y aquí viene lo importante. Después de esta operación, el puntero, después de delete intptr, el puntero se convierte en lo que se denomina un puntero colgante, porque sigue conteniendo la dirección de la memoria que ya fue liberada. Es decir, para que lo veáis, si a mí se me ocurre ahora, después de haber borrado delete intptr, si yo hago un cout de la dirección en memoria de intptr, pues veremos que sigue teniendo aquí la dirección en memoria almacenada. Si yo guardo cambios y vuelvo a ejecutar después de hacer un delete, fijaos como aquí se sigue almacenando la dirección de memoria del espacio que ha sido liberado. Esto es lo que se denomina, como digo, pues un puntero colgante. Así que se recomienda, y con esto ya finalizo, como buena práctica, cuando eliminas un espacio asignado en la memoria del heap a través de delete y el puntero, pues hacer lo siguiente. Nombre del puntero, en este caso intptr igual a null ptr. Con esto ya, pues lo que hacemos es indicar que ya no apunta ese puntero a una dirección válida. Esto ayuda pues a prevenir el uso accidental de este puntero después de que su memoria asociada a la que apuntaba ha sido liberada. Bien, pues como digo, un vídeo un poco duro quizás, ¿no? No demasiado divertido, pero con cosas que son fundamentales conocer para el manejo de punteros y saber cómo se gestiona la memoria dinámica, sobre todo en C++. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es.
donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.